Entonces, esta es la segunda parte de la sesión de la lección 16 de Educación en Yoga por Prashant Iyengar. Then I spoke about, Está así los subtítulos, ahí está. Entonces, aquí vamos. asanas, benefactor-beneficiary relationships. Entonces, cuando hablo al respecto de las asanas, benefactor, beneficiario, esa relación de benefactor y beneficiario, The body, mind, breath will be mutual benefactors and mutual beneficiaries. el cuerpo, la mente y la respiración serán benefactores mutuos y beneficiarios mutuos. The question is with regards to how to identify what is benefactor and what is beneficiary. La pregunta que le hacen es cómo identificar qué es un benefactor y qué es un beneficiario. It's quite easy. Y aquí responde que es bastante fácil. When you are doing for your legs, asanas for your legs, the legs are beneficiaries. Cuando estás haciendo para las piernas, las asanas para las piernas son las beneficiarias. If you are doing for your waist, the waist is beneficiary. Si que estás haciendo por tu cintura es beneficiaria. If you are doing for your back, the back is beneficiary. Si es que haces por tu espalda, la espalda es beneficiaria. If you are doing for your chest is beneficiary. Si haces por el pecho es el beneficiario. So, beneficiary is that for which you are doing. Entonces, el beneficiario es aquello por lo cual estás haciendo. So you have to ask the question, why am I doing it? For what Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? am I doing it? ¿Para qué lo estoy haciendo? I am doing to comfort my mind. I am trying to ease out my mind. Si lo estoy haciendo para confortar a mi mente, si lo estoy haciendo para poder calmar mi mente, The mind becomes beneficiary. entonces es la mente la que se convierte en beneficiaria. I want to ease out my body. I want to have limbering in the body, flexibility in the body, Quiero mejorar de alguna manera a mi cuerpo. Quiero lograr que las partes de mi cuerpo se vuelvan flexibles. freedom in the body. Tener libertad en el cuerpo. Then body becomes beneficiary. Entonces el cuerpo se convierte en el beneficiario en ese caso. The one who gives that benefit is benefactor. Ahora, aquel que da ese beneficio es el benefactor. Suppose your body, your legs is beneficiary, you want to do it for legs. Supongan que su cuerpo, sus piernas, son el beneficiario, quieren hacerlo por las piernas. Then all that your back does, the spine does, the chest, the trunk does, what your mind does, what Entonces, todo lo que haga la espalda, el tronco, el pecho, lo que haga la mente, the breath does, they are lo all que haga la respiración, benefactors. son todos benefactores. Because they do, you get the benefit. Y porque estas partes hacen, uno entonces obtiene los beneficios. So these are the instruments with which you can give benefit to your legs. Entonces, estos son los instrumentos a través de los cuales puedes darles beneficio a tus piernas. When you are giving benefit to your spine or back or waist, Cuando le estás dando un beneficio a tu columna, a tu espalda o a tu cintura, all that contributes for that. todo eso contribuye para aquello. All that is instrumental becomes a benefactor. Todo lo que es instrumental se convierte en un benefactor. The body, mind, breath aspects can become benefactors to waste. Los aspectos del cuerpo, la respiración y la mente pueden convertirse en benefactores de la cintura. So, to identify who is the beneficiary, put Entonces, para identificar quién es el beneficiario, a question, for what sake am I doing it? uno tiene que preguntarse, ¿por qué o con qué propósito lo estoy haciendo? Where do I want advantage? ¿Dónde quiero la ventaja? Where do I want benefit? ¿Dónde quiero el beneficio? So, where you are trying to give benefit, that becomes beneficiary. All Entonces, ¿dónde estás tratando de entregar un beneficio? Eso, aquello, se convierte en beneficiario.
All that you do therein, that becomes beneficiary. Todo lo que haces en un lugar en particular hace que ese lugar se convierta en un beneficiario. If it gets benefit, it's a beneficiary. Es que obtiene un beneficio, es un beneficiario. And one which gives benefits, that becomes benefactor. Y aquel que da, que entrega beneficios, se convierte en un benefactor. So you can easily identify benefactor body and beneficiary body. Entonces fácilmente pueden identificar al cuerpo benefactor y al cuerpo beneficiario. Not only in the body, but in the breath. Sometimes you want to give benefit to your breath. Y no solamente en el cuerpo, sino que en la respiración también queremos a veces obtener beneficios. Suppose you have done a lot of hill climbing and you are panting for a breath. Supongan que han escalado una montaña y en algún momento la respiración está agitada, ¿no? Uno necesita recuperar la respiración. Where do you want to recover first? ¿Dónde quieres recuperarte primero? You want to give benefit to breath. You want the Quieres darle un beneficio a la respiración. breath to recover first. Quieres permitir que la respiración se recupere primero. So whatever you do for your breath to recover, come out of that panting, they are all benefactors. Entonces, lo que sea que uno quiera hacer para que la respiración se recupere y poder salir de ese panting, que es la palabra, no la tengo literal. Panting es cuando uno está haciendo. Sí, es como que uno está sin respiración, ¿no? Sin aliento, exactamente. Cuando uno está sin aliento, entonces todo lo que haces para recuperar a la respiración son benefactores, ¿no? Todo lo que ocupas para eso. Aquí estoy buscando el verbo, panting es painting, me sale. Voy a quitarle la I. Panting. No parece una traducción, pero debe ser, claro, quedar sin aliento. And when the breath recovers after a while, couple of minutes, when the breath recovers, comes Entonces, cuando la respiración se recupera después de un rato, después de unos minutos, to normal, cuando vuelve a la normalidad, that means the breath was beneficiary. You did significa que la respiración fue beneficiario. something, you rested, you sat somewhere, Hiciste algo, descansaste, te sentaste en algún lugar, you sat quietly somewhere, te sentaste en silencio en algún lugar, and whatever you did for your breath to recover, lo que sea que hayas hecho para que tu respiración se recupere, the breath becomes beneficiary, hace que la respiración se vuelva un beneficiario, and all those agencies which worked for it to recover become y benefactors. todas las agencias que trabajaron para que la respiración se recupere se convierten en benefactores. So it is not difficult to identify who is the benefactor lobby and Entonces no es difícil identificar cuál es el lobby benefactor beneficiary lobby y cuál es el lobby beneficiario while you are exhibiting an asana. mientras estás ejecutando un asana. In body set addressal, you will see that the body aspect or part or factor is somewhere beneficiary. En el direccionamiento del conjunto del cuerpo, nos vamos a dar cuenta que ciertos aspectos del cuerpo son una parte o factor, ¿no? Una parte o factor del cuerpo, en algún lugar es beneficiario y en otras partes del cuerpo, Then other parts of the body, other aspects of the body also will be benefactors. otras partes del cuerpo, otros aspectos del cuerpo van a ser también benefactores. Like you want to release your waist, Como si quisieras liberar, soltar tu cintura, you have to use your arms in twistings. tienes que usar tus brazos en las torsiones. Arms become benefactors, waist become beneficiary. Los brazos se convierten en benefactores y la cintura se convierte en beneficiario. So when you want to give benefit to particular location, particular Entonces, cuando quieres dar un beneficio a una locación en particular, aspect, identify that. algún aspecto en particular, hay que identificar esto. And then all the dynamics which are being constituted, Y luego todas las dinámicas que están siendo constituidas there will be benefactors in body, benefactors in serán benefactores en el cuerpo, benefactores en la respiración, breath, benefactors in mind. benefactores en la mente.
they will contribute for the beneficiary. Todas estas contribuirán para el beneficiario. So it is easy to identify benefactor-beneficiary aspects. Entonces es fácil el identificar los aspectos de benefactor y beneficiario. Then there is a question on Luego hay otra pregunta sobre about Kapalbhati Agnisar Kriyas, which was Kapalbhati Agnisara Kriyas, not part of delineation that I made, que no son parte de la delineación que hizo, but somebody has asked this question, how many Kapalbhatis should one be doing? pero alguien hizo esta pregunta de cuántos Kapalabhatis uno debería estar haciendo. Kapalabhati es un tipo de pranayama. That means they want that number, whether 25, 25, 30 or... Y entonces significa que quieren un número, ya sea 25, 30, 100, 200, 500, 1000. 100 or 200 or 500, 1000, whatever the number. Lo que sea el número. The point is, since this was not part of delineation, I need to say certain things. El punto es que como esto no era parte de la delineación, necesito, dice Prashant, decir algunas cosas al respecto. That before going to Kapalbhati Kriya or Agnisar Kriya, Sí, es un kriya, ya me lo imaginaba, ¿no? Como se le identifica como pranayama, pero me pareciera ser más un kriya. Entonces dice que antes de ir al Kapalabhati Kriya o la Agnisar Kriya, in classical approach, en el acercamiento clásico, you first of all have to go for Uddiyana Kriya. uno primero que todo tiene que ir por el Uddiyana Kriya. So in various asanas, do the Uddiyana Kriyas as often as you can. Entonces en varias asanas hagan el Uddiyana Kriya tanto como puedan. It can be any asana, it can be standing pose, it can be forward bend, it can be backward bend. Puede ser cualquier asana, puede ser una postura de pie, puede ser una postura hacia adelante, puede ser una extensión, un arco. It can be twisting pose, inversion, variations of Shirshasana, variations of Sarvangasana. Puede ser una torsión, puede ser una invertida, pueden ser variaciones de Shirshasana, variaciones de Sarvangasana. The Uddiyana Kriya must be attempted. El Uddiyana Kriya debe ser intentado. Exception being somebody having tummy upset La excepción puede ser alguien que tenga problemas estomacales or somebody having a clinical condition, somebody is pregnant, somebody is menstruating, o alguien que tenga alguna condición clínica o alguien que esté embarazada o alguien que esté menstruando en el caso de las mujeres in case of women, or somebody had diarrhea, dysentery. o alguien que tenga diarrea o disentería. Stomach clinical diagnostics of the abdomen say Algún diagnóstico clínico en el abdomen that it's not a normal condition. que no sea una condición normal. In that case, it should not be attempted. En esos casos no debería ser intentado. Otherwise, Uddiyana Kriya should be attempted. De otra manera, el Uddiyana Kriya debe ser intentado. That's the first thing. Before you go to Kapalbhati Agnisar, Eso es lo primero, antes de ir a Kapalabhati o Agnisar. Uddiyana Kriya, Uddiyana Mudra is important. Uddiyana Kriya y Uddiyana Mudra es importante. And this Uddiyana Mudra, as just now suggested, should Y este Uddiyana Mudra, como recién lo ha sugerido, be done in various asanas. debe ser hecho en varias asanas. Then if you are doing Kapalbhati Agnisar Kriyas, Luego, si es que estás haciendo los kriyas de Kapalabhati y Agnisar, you also, it's not just you have to do as it is shown in the text class. también no solo debes hacer como se muestra en los textos, Classical books en los libros clásicos, that you take particular position, you sit or you stand up and slightly lean. de que uno toma una posición particular, de que se sienta o se pone de pie y se inclina levemente, Keep your hands on the knees, etc., and do kriyas. que mantengas las manos en las rodillas, etcétera, y hagas kriyas. That is not the way to learn the kriya. Esa no es la manera de aprender los kriyas.
Agnisar Kapalbhati Kriya. You must learn those in suitable postures. El Agnisar Kapalabhati Kriya. Dice que se deben aprender en posiciones apropiadas. So be in Supta Virasana, be in Baddha Konasana, Supta Baddha Konasana, Supta Virasana, Matsyasana, Entonces hay que estar en Supta Virasana, por ejemplo, o en Baddha Konasana, Supta Virasana, Matsyasana, lying down positions, posiciones acostadas en el suelo. and try to do Agnisar Kapalbhati Y Kriyas. ahí traten de hacer el Agnisar Kapalabhati Kriyas. Jatar Parivartanasana, try Yatara Parivartanasana también. to do Agnisar Kapalbhati Kriyas. Y ahí se traten de hacer el Agnisar Kapalabhati Kriyas. So you will get benefit of Kapalbhati Agnisar Kriyas in various positions. Y uno puede obtener los beneficios del Agnisar Kapalabhati Kriyas en varias posiciones. You can be doing Shashankasana, that is what you call as Adhomukha Virasana. En el Shashankasana, que es lo que le llamamos, él dice, lo que ustedes le llaman Adho Mukha Virasana. There you can be attempting Kapalbhati Agnisar Kriya. Y ahí también se puede intentar el Kapalabhati Agnisar Kriya. Rather than the way it is mentioned in the text. En vez de la manera en que es mencionada en los textos. The text say how it should be done. El texto dice cómo debe ser hecho o debería ser hecho. Asana, pranayam, etc., kriyas, etc., how it should be done. Las asanas, pranayamas, kriyas, etcétera, cómo deberían ser hechos. That no text will ever tell you about how it should be learned. Ningún texto te va a decir cómo deben ser aprendidos. This is tradition. Y eso es tradición. So traditionally, it is learned by being in different positions, suitable positions. Entonces, tradicionalmente son aprendidos al estar en posiciones diferentes, en posiciones apropiadas. Agnisar Kapalbhati Kriya. You can do even in your Janu Shirshasana. Uno puede hacerlo incluso en Janu Shirshasana. Agnisar Kapalbhati Kriya, Uddiyana Kriya, Uddiyana Mudra. El Agnisar Kapalabhati Kriya, Uddiyana Kriya, Uddiyana Mudra. So in various asanas, suitable asanas, it should be attempted. Entonces, en varias asanas, en asanas apropiadas, debe ser intentado. Because we have to learn it. Porque tenemos que aprenderlos. You know, today because of this consumerism, and because yoga has come on counters, Y hoy en día, por este consumismo y porque el yoga ha llegado a los mesones de venta, they tell you do the Ujjayi, do this asana, do that Ujjayi pranayam, do this. entonces te dicen que te pongas en un asana en particular, hagas Ujjayi Pranayama, Nadi Shodhana pranayam, Surya Vedan pranayam. dicen que hagan el Nadi Shodhana Pranayama, el Surya Veda Pranayama, Anulom Pratulom pranayam, or do Uddiyana Anuloma Pratiloma, Kriya, do Kapalbhati. hagan el Uddiyana, hagan el Kapalabhati. No, we should learn. No, tenemos que aprender, deberíamos aprender. We are trying to do all these things in present scenario. Yoga Tratamos de hacer todas estas cosas en el escenario presente. is being done without being learning it, El yoga es hecho sin que lo aprendamos and nobody teaches how to learn. y nadie enseña cómo aprender. They will teach you how to do. Van a enseñar cómo hacer. This is not right in educative process. Y esto no es correcto en el proceso educativo. It is okay in consumer packages. Está bien en los paquetes para el consumidor, ¿no? We are taught to do so many things. Se enseña a hacer tantas cosas, But how to learn it? pero cómo aprenderlo. So Agnisar Kriya, basically Uddiyana Kriya, Uddiyana Mudra, first one, that comes first. Entonces, básicamente tiene que venir primero el Uddiyana Kriya y Uddiyana Mudra. Then comes Agnisar Kriya, and Luego viene el Agnisar Kriya. then comes Kapalbhati. Luego viene Kapalabhati. So this should be attempted in various asanas, so you will get different processes of these kriyas. Entonces esto debe ser intentado en varias asanas para uno obtener diferentes procesos de estos kriyas. And that will help you to become more and more profound. Y eso te va a ayudar a convertirte más profundo. In Bharadvajasana you can be doing Uddiyana Mudra. En Bharat Vajasana uno puede estar haciendo Uddiyana Mudra.
You can do Agnisar and Kapalbhati. Uno puede también hacer Agnisar y Kapalabhati. So that will work differently because of the rotational aspect in it. Entonces eso va a funcionar distinto por el hecho del aspecto de rotación. The number is not important. El número no es importante. Basic indication is that in Agnisar Kriya, you have to hold the breath and give the strokes. La indicación básica es que en la Agnisar Kriya uno tiene que sostener la respiración y hacer unos strokes, es como estrujes, ¿no? Voy a buscar la traducción literal. No sé qué pasa con el traductor, no me funciona. Strokes es como ciertas compresiones. So as long as you can retain the breath, you can do it. Entonces, mientras retengas la respiración, puedes hacerlo. In case of Kapalbhati, if you lose the force, En el caso del Kapalabhati, si es que uno pierde la fuerza, then you should not do it. entonces uno no debería hacerlo. Because the belly has to move like a bellow. Porque el ombligo tiene que moverse como un velo. Vamos a buscarlo acá para ser precisa la traducción. Como un bramido. El ombligo debe moverse como un fuelle. Aquí hay otra. Como un fuelle. Now, if the force of the bellow is dwindling and it's not there, what is the point in going for targeting some? Entonces, si es que la fuerza de este fuelle disminuye, entonces, ¿cuál es el punto por intentar hacer 25, 30, 45 de esas repeticiones? Number 25, 30, 45. So you'll have to monitor this. Uno debe monitorear esto. Whether there is that force in Kapalbhati bellow. Si es que está esa fuerza en el fuelle del Kapalabhati. If the force is there, it can be done. When the Si es que la fuerza está ahí, puede ser hecho. force is lost, there is no point in dragging. Si es que la fuerza está perdida, se ha perdido, no hay punto en el arrastrar, ¿no? En el hacer ese esfuerzo. Number is not important. El número, la cantidad no es importante. It all depends upon capacity. Todo depende de la capacidad. Young one, old one, weak one, strong one. We can't stipulate. Una persona joven, una persona vieja, ya sea débil, ya sea fuerte, uno no puede estipular esto. That Agnisar Kriya, everyone should do 25 De que el Agnisar Kriya todo el mundo debe hacer 25 repeticiones. or 45 O 45, o 100, or 100 or 200. o 200. It is because of these conditions. Es debido a estas condiciones. Strong, weak, young, old. Fuerte, débil, joven, viejo. So number is not important. El número no es importante. So hope that answers the question. Espero que eso responda a la pregunta. Then the question came about, Luego surge otra pregunta. I said that dhyana is for everyone. Yo dije que Dhyana es para todos, It doesn't need any qualification. que no necesita calificación. So somebody has put a question that I made a statement in the initial sessions Entonces alguien puso una pregunta de que yo hice una declaración en las sesiones iniciales, that yoga is not for one and all. que yoga no es para uno y para todos. But more importantly, I made a statement that there is something for everyone in yoga. Pero más importante aún, hice la declaración de que hay algo para cada uno en el yoga. Yoga has something to offer for anyone, everyone. El yoga tiene algo para ofrecerle a cualquiera y a todos. Strong, weak, diseased, healthy, man, woman. Fuerte, débil, enfermo, saludable, hombre, mujer, Young to very, very old. de alguien joven a alguien muy, muy viejo.
Yoga has something to offer, whether you are atheist or theist, El yoga tiene algo para ofrecer, ya sea que seas ateo o teísta, ateísta o teísta, whether you are physiocrat or you are not a physiocrat and you are intellectocrat, ya sea que seas fisiócrata o que no seas un fisiócrata, que seas un intelectualócrata, un intelectual. So yoga has something to offer. Entonces el yoga tiene algo para ofrecer. So the statement was that yoga is not for one and all. Entonces la declaración fue que el yoga no es para uno y para todos. There's a sweeping statement, blanket statement made these days. Y hay una, voy a ser aquí cuidadoso en la traducción, porque son sus palabras, entonces quisiera ser preciso, sweeping. Hay una ok, como barrida, ¿no? Como una declaración barrida, como al paso. Yoga is not for one and all. There's a sweeping statement, blanket statement made these days. Una declaración hecha en estos días, también le pone otro calificativo, blanket, que es sábana, pero manta. Una declaración en blanco. To popularize yoga. Para popularizar el yoga. Factually, really, there is something in yoga for everyone. Que de hecho y en realidad hay algo en el yoga para todos. So that doesn't mean that yoga is for one and all. Pero eso no significa de que el yoga sea para uno y para todos. So we're coming to this dhyana. Entonces al llegar a este dhyana, See, the problem behind the question is that one el problema detrás de la pregunta es has a lot of kind of imposition of meditation on dhyana. Dhyana means meditation. que uno tiene mucha imposición sobre la meditación en dhyana y que dhyana significa meditación. This equation is fixed in the mind of modern man. Y esta ecuación está fijada en la mente de la persona moderna. Dhyana is meditation. Dhyana es meditación. But I have said that more than few times that Pero he dicho más de algunas veces que dhyana is not meditation. Meditation is only an aspect of it. dhyana no es meditación, que la meditación es solo un aspecto de dhyana. Like rose has several petals. Como la rosa que tiene varios pétalos, Meditation is just one petal. la meditación es solo un pétalo. If you remove one petal from the rose still remains rose. Si es que uno remueve un pétalo de la rosa sigue siendo una rosa. Is that right? ¿Es correcto eso? So meditation is just one petal of that rose, which is dhyana. Entonces la meditación es solo un pétalo de esa rosa, que es dhyana. Dhyana comes in so many ways. Dhyana viene de muchas maneras. It doesn't need to have the conditions such as sit straight, erect, firm, steady. No necesita de las condiciones de sentarse derecho, firme, estable, Spine, neck, head straight. con la columna, la cabeza, columna, cuello, cabeza derechos. Relax your mind and see that you are absolutely steady and now meditate. Que relajes la mente y veas que estés absolutamente estable y ahora medita. That is meditation. For meditation, you need to take such a position. Eso es meditación y para la meditación necesitas tomar una posición como esa. For meditativity, you don't have to take such a position. Para la meditatividad uno no debe tomar ese tipo de posición. For meditation, it implies. Para la meditación esto es implícito. So, dhyana is understood as meditation and therefore
Entonces dhyana es entendido como de meditación y por lo tanto one doesn't reconcile with the statement I made that dhyana is for one and all. entonces uno no se reconcilia con la declaración de que he hecho de que dhyana es para uno y para todos. Because dhyana comes in so many ways. Porque dhyana viene de muchas maneras. As I said, Patanjali says when the mind is in doldrums, Como dije, cuando Patanjali dice que cuando la mente viene en zona de calmas ecuatoriales, cuando la mente viene en esta zona de calma, imagino. you want the mind to come to stasi, normal Ok, o no en calma. Uno quiere que la mente venga a una quietud, state. a un estado normal. The measure and means, Los medios y las medidas, justifiable measures and means that you take up is dhyana. You las might medidas y los medios justificables que tomas para volver a la mente a la normalidad es dhyana. listen to some wise man. Como el escuchar a un hombre sabio. Wise man's words comfort you. Las palabras de un hombre sabio te confortan. That is dhyana. Y eso es dhyana. Somebody gives you counseling. That is dhyana. Alguien está dando un consejo. Eso es dhyana. Or you have your auto counseling, you have your own thought process, and by that you comfort yourself. O tienes tu propio consejo, tu autoconsejo, y por lo tanto estás teniendo tu propio proceso de pensamiento, y eso te conforta a ti mismo. So that is dhyana. Y eso también es dhyana. Dhyana is also thought. Dhyana también es pensamiento. It doesn't entail that you must be sitting straight, firm, steady, etc., focus here and there. No implica de que uno debe sentarse derecho, firme, estable, etcétera, y enfocarse aquí y allá. No focus is needed. No se necesita de un foco. You can't even focus your mind when your mind in doldrums. Uno no puede ni siquiera enfocar su mente cuando la mente está agitada. So, dhyana comes in so many ways. When Entonces dhyana viene de tantas maneras. you are petrified, will you go for meditation? Cuando uno está petrificado, ¿vas acaso por la meditación? When you are timid, will you go for meditation? Si es que estás tímido, ¿vas a ir a hacer meditación? When the mind is in desire, will you go for meditation? Si la mente está desarreglada, ¿vas a ir a la meditación? When the mind is devastated, do you go for meditation? Cuando la mente está devastada, ¿vas a ir por la meditación? No, but you can go for dhyana. Take No, pero puedes ir por dhyana. the name of God, that Tomen el nombre de Dios. is dhyana. Eso es dhyana. Recall your revered ones. Recall your loved ones, which Recuerden a aquellos que son reverenciados por ustedes. Recuerden a aquellos que son amados por ustedes. will comfort your mind. Eso le va a dar confort a tu mente. That is dhyana. Y eso es dhyana. So dhyana is a wider concept. Entonces dhyana es un concepto más amplio. Don't try to look at it from the spectacles of meditation. No traten de verlo desde los anteojos, desde los lentes de la meditación. Meditation is just a meager aspect of dhyana. Y la meditación es solo un pequeño aspecto de dhyana. There are so many dhyanas again. Hay tantos dhyanas, de nuevo. Say, dhyana of a devotee, bhakta. Por ejemplo, el dhyana de un devoto, de un bhakta. What will be dhyana of a bhakta? ¿Cuál va a ser el dhyana del bhakta? The dhyana of a gnani. O el dhyana de un jnani. So there is a kind of dhyana for jnana marga, another kind of dhyana for karma marga, Entonces hay un tipo de dhyana para el jnana marga, un tipo de dhyana para el karma marga, another kind of dhyana for bhakti marga, another kind of dhyana for yoga marga. hay otro tipo de dhyana para el bhakti marga, otro tipo de dhyana para el yoga marga. There are n numbers of dhyana sadhanas. Hay un número n de sadhanas de dhyana.
So don't have this condition that you must sit straight, erect, firm, steady. Entonces no tengan estas condiciones de que uno debe sentarse erecto, firme, estable, Don't allow any wandering of the mind. sin permitir ningún movimiento de la mente. There are certain dhyanas which will come then. When the mind is steadied, can be steadied. Hay ciertos dhyanas que van a venir ahí, cuando la mente puede ser estabilizada. There is one kind of dhyana when the mind can be steadied easily, Y hay otro tipo de dhyana cuando la mente puede ser estabilizada fácilmente, or the mind is already steady. o la mente ya está estable, Then one kind of dhyana comes. When the mind is y ahí viene un tipo de dhyana. in a desire, meditation doesn't come, dhyana comes. Cuando la mente está en un desarreglo, ¿no? En un desorden, entonces la meditación no surge ahí, pero sí puede surgir el dhyana, Because it offers you a solace. porque It te ofrece un consuelo, offers you a solution. te It ofrece una solución. can be just a thought. Puede ser solo un pensamiento, It can be just a memory. puede ser solo una memoria. Recall something which will comfort your mind. Recuerda algo que te conforte la mente, Then that also becomes dhyana. If y it eso también se convierte en dhyana. has raised your mind from that substasy to come to stasy, Entonces, eleva la mente, si es que se ha elevado la mente desde una de una substancia, que me imagino que es más baja, ¿no? De un estado más bajo a un estado normal. Sí, it becomes dhyana. y eso se convierte en dhyana. So this conditioning that dhyana is meditation must be first overcome. Entonces, esta condición de que dhyana es meditación debe ser primero superada. Otherwise, this is going to create a problem for your mind because De otra manera, esto va a crear un problema para tu mente, you think dhyana is dhyana. porque piensas que dhyana es dhyana. Patanjali has mentioned the third dhyana to which I did not make reference. Then Patanjali ha mencionado un tercer dhyana al cual no he hecho una referencia, o no hice una referencia. that dhyana requires qualification, which comes in the Ashtanga Yoga. Y aquel dhyana requiere de calificación, y el cual viene en la Ashtanga Yoga, The Antaranga Sadhana aspect, en el aspecto del Antaranga Sadhana. the Antaranga Sadhana of yoga, Antaranga Sadhana de yoga, Dharana Dhyan Samadhi, el Dharana Dhyana y Samadhi, that dhyana needs qualification. y ese dhyana sí requiere de calificación. It is not for anyone. That is for a yogi, actually. No es para cualquiera, y de hecho eso es para un yogi. One should be a yogi to be going for Dharana Dhyan Samadhi Uno debe ser un yogi para poder ir por el Dharana Dhyana Samadhi, and that dhyana. y ese dhyana en particular. I did not mention that, I did not delineate on it No lo mencioné y no hice un delineamiento sobre eso, because it is an educative process. porque es un proceso educativo. Otherwise, today you can get guided meditations on YouTube. De otra manera, hoy en día ustedes pueden obtener meditaciones guiadas en YouTube. You will get guided meditations. Van a obtener meditaciones guiadas. I am not going for this guided dhyana kind of thing. Y yo no voy a ir por este tipo de dhyana guiado, este tipo de cosas. Because in educative process, you just can't cater what the consumer wants it. Porque en este proceso educativo, o en el proceso educativo, uno no puede entregarle al consumidor lo que quiere. Today the whole world wants something, some meditation. That's why the masters of yoga today are catering your guided meditations. Y hoy en día el mundo quiere distintos tipos de cosas y están buscando distintos tipos de cosas, y por lo tanto los maestros del yoga están entregando estas meditaciones guiadas. They tell you something and you want to embark upon it, you Que te dicen algo y tú quieres comenzar a hacerlo. do it and you get it and you try it, etc. And maybe Vas y lo obtienes y lo tratas de hacer you think you get it. y
Quizás piensas que lo has obtenido, but if you go by formal process, pero si vas por el proceso formal, Patanjali says while dealing with pranayam, Patanjali dice que mientras estás lidiando con el pranayama, the effect of pranayam is a dharana sucha yogyataha manasaha. que el efecto de pranayama es el dharana sucha yogyata manasaha. That means the mind becomes qualified for dharana dhyan. Y eso significa que la mente se vuelve calificada para dharana y dhyana. So there is a pranayam process, Entonces hay un proceso de pranayama and we have not still touched pranayam at all. y no hemos tocado el pranayama del todo aún. So I am not qualified to be going for delineating on that aspect of dhyana. Entonces en este momento no estoy calificado para poder proceder a delinear ese aspecto de dhyana. Because we have not touched pranayam at all. Porque no hemos tocado pranayama para nada. So we'll have to first touch pranayam, we'll have to understand something as pratyahar. Entonces primero vamos a tener que tocar pranayama y tendremos que entender algo llamado pratyahar. Now we have not really brought in our preview at all. Y no hemos hasta el momento traído ni siquiera la previa de aquello. We have not circumscribed pranayam and pratyahar. No hemos circunscrito pranayama y pratyahara. Then I don't qualify, Entonces no califico. I don't have right to tell you about that dhyana, No tengo derecho para decirles al respecto de aquel dhyana. which is the third kind of dhyana, which Que es el tercer tipo de dhyana comes in third chapter of Yoga Sutras. y que viene en el tercer capítulo de los Yoga Sutras. Tatra pratyaikatanata dhyanam. El Tatra Pratyaya Ekatanata Dhyanam. I just mentioned two. Dhyana heyaha tadvruttayaha yata abhimata dhyanadva. Recién mencionó estos dos sutras, I mentioned only two dhyanas, not the third dhyana. en que contienen los dos dhyanas que ya explicó, mientras que no ha explicado el tercer dhyana. Because to mention third dhyana, we will have to go for understanding pranayam, Porque para mencionar este tercer dhyana habría que ir primero a entender pranayama, little education about pranayam, un poco de educación sobre pranayama, little education about pratyahar, un poco de educación al respecto de pratyahar. then only we qualify to understand what is dhyana. Entonces, a partir de esto, recién vamos a calificar para entender qué es dhyana. And let me tell you, such dhyana, never ever there will be guided dhyana, guided meditation. Y déjenme decirles que en ese tipo de dhyana nunca habrá una dhyana guiada, una meditación guiada, For antaranga sadhan of yoga, en el antaranga sadhana de yoga. antaranga of ashtanga yoga, there can never be a guided process. En el antaranga del ashtanga yoga nunca puede haber un proceso guiado. So just I want to end with that statement. I don't want to first further delineate on it Entonces voy a terminar con esta declaración, no quiero delinearla mayormente, because I am not qualified to do that, because porque no estoy calificado para hacerlo, I have not spoken about pranayama and pratyahar. porque no he hablado sobre pranayama y pratyahara. So let's see when do we get to that, get that in our education. Entonces veremos cuándo podemos llegar a eso en nuestra educación. Then I will hint you at how dhyana actualizes Entonces les voy a dar ahí algunas claves de cómo dhyana actualiza. as antaranga sadhana of ashtanga yoga, Está actualizado como antaranga sadhana del ashtanga yoga, which is the seventh limb of ashtanga yoga. que es el séptimo miembro del ashtanga yoga. How does it actualize? ¿Cómo es actualizado? Then I qualify to tell you and you qualify to hear that. Entonces ahí yo estaré calificado para decirles y ustedes estarán calificados para escucharlo. So I think with that I have sufficiently satisfied
the questioner. Entonces creo que con eso ha sido suficiente o es satisfecho suficientemente a quien hace la pregunta. Thank you very much, Muchas gracias for the day. y suficiente por el día. Namaskar. Y se despide. Entonces hasta aquí queda la lección 16.